A la oración tenemos que volver. Al temor de Dios tenemos que volver. A tener celo por su santidad tenemos que volver. A honrar su presencia tenemos que volver. A ponerlo a Él como primer lugar tenemos que volver. Cada vez que volvemos a una de estas cosas estamos dando un paso más a un encuentro sobrenatural con Él. Cada vez que usted regresa al lugar de la esencia, Abraham, este mensaje es de volver y regresar al inicio. Hello. Cada vez que usted hace como Abraham y que yo hago como Abraham y regresamos y volvemos al norte, al lugar, a Betel, a aquel lugar en donde una vez ardía en llama y ahora a la distancia veo un altar que ni siquiera tiene humo, pero cada vez que tomo una decisión y me voy acercando ahí, yo me estoy alejando de Faraón y me estoy acercando a la gloria de Dios. A Abraham le va mal, se desconecta del propósito. Dios le dijo, es en Canaán. Puso su atención en lo que su vista le decía. Hay sequía, hay hambre. Desarrolló un plan, se fue para Egipto. Hubo 7 consecuencias nefastas, ya las discutimos. La última, salió avergonzado. La discutimos el miércoles pasado. Y cuando sale avergonzado, que sale de Egipto, dice, ¿y ahora qué puedo hacer yo? No puedo estar en Egipto, me fue mal. Salí avergonzado, me botaron. Estoy con mi esposa Sara, por poco pasan cosas que nunca debieron pasar en mi familia. Ahí está todo el mundo y todo el mundo viendo a Abraham. ¿Qué vamos a hacer? Y Abraham dice, yo tengo que volver al lugar de adoración. Yo tengo que volver a la esencia. Yo tengo que regresar al lugar en donde una vez yo estuve ubicado. Yo tengo que volver a hacer lo que antes hacía y que por alguna razón dejé de hacer. Yo tengo que regresar al lugar alto. Alguien le trajo un GPS quizás en ese momento y le dice, ¿y ahora para dónde vamos? Más para el sur. No podemos ir más para el sur porque en el sur nos va mal. Búscate ahí, pon en el GPS que vamos ahora para Betel. No, pero de Betel no fue que salimos, sí, pero hay que volver a Betel. Hay que volver al encuentro con Dios. Hay que volver al propósito, hay que volver a la esencia, hay que volver al camino. Este mensaje es para decirte que los altares se reconstruyen, se edifican volviendo a la esencia. Abraham tuvo que volver al ABC. Hay cosas que no cambian, oye, que son esenciales. Hay cosas que son, miren, no importa las modas que vengan, no importa la tecnología que venga, no importa cuán adelantado esté la IA. No importa cómo el sistema de este mundo cambie, hay cosas que nunca van a cambiar. Y de una de esas cosas es que Dios siempre te estará esperando en Betel, en donde está su santa presencia. No, porque yo soy Abraham, el gran amigo de Dios. Sí, papá, te fue mal en Egipto. ¿Y qué Dios estaba haciendo como aprendimos el miércoles? ¿Qué Dios hacía mientras a Abraham le iba mal? Dios estaba comiendo popcorn y tomándose una gran Coca-Cola en su trono, viendo cómo a Abraham le iba ¿qué? Mal. Y no porque Dios sea malo, es que Abraham fue desobediente. Escúchame bien, el amigo de Dios fue desobediente. Y Dios no puede bendecir a uno estando en desobediencia. Pero cuando yo salgo de la desobediencia y yo digo, y ahora que me ha ido mal, ¿a dónde voy? Y el Espíritu Santo te susurra y dice, vuelve a la esencia. Vuelve al altar, vuelve al tiempo de oración, vuelve al tiempo de congregarte, vuelve al tiempo donde tú sacabas unos minutos antes de ir a tu trabajo y te metías en el salmo, en la palabra, en los proverbios. Vuelve a meditar en mi palabra. Hay cosas que nunca van a cambiar. Mis promesas para tu vida son inalterables. El problema no está en mi promesa. Es que te distrajiste y descuidaste el fuego de tu altar. Pero el fuego del altar se recupera. Dile que está a tu lado, se recupera. Se recupera. Escúchame, recuperar el fuego es esencial. Y aunque no es difícil, es difícil. Eso es una paradoja. Aunque no es difícil, es difícil. ¿Por qué no es difícil? No es difícil porque siempre el espíritu de fuego está ahí esperándote. Él está ahí para encenderte. Él está ahí para restaurar lo que un día hubo en tu corazón y en tu vida. ¿Y por qué es difícil? Es difícil porque a la carne no le gusta subir al monte, no le gusta ir al norte. Siempre la carne va a tirar para el monte, siempre tu carne va a tirar hacia el sur. Siempre tu carne va a decir, bueno, si Faraón me fue mal, pues me voy por aquí, cerquita de donde está lo cómodo, lo que le gusta a la carne. Ese fue el problema de Lot, que Lot se llenó los ojos y se fue acercando cada vez a Sodoma y a Gomorra. Si tú logras decirle a tu carne, aquí tú no mandas,
Coge el dedito así, índice. Vamos todo el mundo, dedito de índice arriba. Y dile a tu carne, aquí tú nos mandas. Vamos a recuperar el fuego. Si nosotros logramos, y esa es la parte difícil, decirle a la carne, aquí tú nos mandas, yo voy a volver a tomar la ruta. Diga conmigo, Espíritu Santo, ayúdame a tomar nuevamente la ruta de tu presencia. Esto toma tiempo y es un poco incómodo a nuestra carne. A Abraham no le toma un día o yo. ¿Sabe qué distancia había entre Betel y Faraón? Más de 100 kilómetros. ¿Cómo es? Sí, más de 100 kilómetros. El hombre bajó hacia el sur, buscando refugio en Faraón, más de 100 kilómetros. Si caminaste 100 kilómetros hacia el sur, ahora tienes que caminar 100 kilómetros hacia el norte. Eso es incómodo a la carne. Porque cuando tú pierdes un hábito, recuperarlo a veces es difícil, ¿sí o no? Hay gente que todavía está tratando de recuperar el hábito que perdieron en el huracán Hugo, de hacer ejercicio. ¿Cuántos se acuerdan de Hugo? A mí me cuentan, yo no estaba. Recuperar los hábitos a veces toman tiempo. Pero el Señor nos está diciendo esta mañana, si tú vuelves a la ruta, hay que volver a la ruta. Si volvemos a la ruta, nos vamos a encontrar con el fuego. Y el Señor nos está diciendo en esta mañana, tienes que volver a lo básico, volver a la esencia. Abraham dijo, en el lugar en donde Dios me habló, la última vez que yo encontré el fuego, en ese mismo lugar yo voy a volver a dar adoración. Hay que volver, iglesia, a la presencia del Señor. Tenemos que volver a la adoración. ¿A qué tenemos que volver? A la adoración. Adoración es más que alabanza, yo. Aquí en la iglesia estamos alabando y estamos adorando. Pero una cosa es alabanza y otra cosa es adoración. Alabanza tiene que ver con lo que tú dices. Porque la alabanza es fruto de labios que confiesan su nombre. De hecho, le voy a decir algo. Toda la creación puede alabar a Dios. Pero no toda la creación le puede adorar. Escucha lo que estoy diciendo. El salmista dice, todo lo que respire, alabe a Jehová. Incluye a los que creen e incluye a los que no creen. Incluye a los seres humanos, incluye hasta los animales. Todo lo que respire, alabe a Jehová. La alabanza tiene fruto de labios, es lo que tú dices. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Todo el mundo puede alabar al Señor. De hecho, Dios dice que Él habita en medio de la alabanza. Donde quiera que lo hablen bien de Él, Él dice, ay, me gusta estar ahí. Pero adoración es algo diferente. Adoración no tiene que ver tanto con lo que tú dices, tiene que ver más con lo que tú haces. Porque la expresión más elevada de adoración es obediencia. Y a veces obedeciendo tú no dices nada, tú crucificas la carne. Por eso Jesucristo dijo, para adorarme, para seguirme a mí, hay que tomar la cruz y ¿qué? Y seguirme. A veces en tu expresión de adoración no hay alabanza, lo que hay es obediencia. A veces en tu expresión de adoración no hay palabras, pero hay obediencia. A veces en tu expresión de adoración no hay palabras, pero hay carne crucificada. Y Dios está buscando no tanto gente que le alabe, sino gente que le adore. Hay que volver a la adoración. En otras palabras, hay que volver a la obediencia. Restaurar un altar requiere no solamente alabanza, requiere ¿qué? Obediencia. No solamente requiere alabanza, requiere adoración. Por eso tú ves gente cristiana que alaban mucho y son altares sin fuego. Porque el problema no está en su alabanza, el problema está en su adoración. Hay alabanza buena, lo que hay es cero ¿qué? Adoración. ¿Por qué, pastor? Explíqueme eso. Porque alaban con el corazón y son sinceros en su alabanza. Tremendo. El cielo te da un aplauso. El problema no está en la alabanza. El problema está en tu adoración. Porque adoración tiene que ver con obediencia. Y cuando yo salga de esta reunión, por más que yo me haya galillado alabando y Dios me haya aplaudido, qué hermosa quedó esa alabanza. Lo que el Señor está esperando es que afuera yo tenga adoración, obediencia. ¿Cómo yo restauro un altar? En obediencia. Por eso Abraham, estando en Egipto, que le fue mal, lo primero que dice es, yo tengo, si soy amigo de Dios,
Yo tengo que obedecer lo que Él me está diciendo. Yo tengo que regresar a Canaán. Porque su instrucción fue que yo regresara, ¿estuviera dónde? En Canaán. Mire, escúcheme bien, míreme aquí. Tan pronto Abraham fue botado de Egipto, avergonzado, y comenzó a dar un paso hacia el norte. Ay, Dios mío. Y comenzó a dar un segundo paso hacia el norte y un tercer paso hacia el norte, aunque su trayectoria era lenta. Con cada paso se acercaba a la llama de fuego del Espíritu Santo de Dios. Con cada paso que daba se acercaba nuevamente a la activación de lo que Dios había hablado en su vida. No sé si alguien me está entendiendo. Por eso, escúchame bien, no le llames pequeño a los pequeños detalles que tú haces para acercarte al Señor. Cada vez que tú tienes un pensamiento de Él en el carro y dices, Señor, ten misericordia de mí, es como si estuvieras dando un paso hacia la gracia. Cada vez que tú elevas una oración, por más corta que sea, es como si estuvieras dando un paso hacia su gloria. Y cada vez que tú das un paso hacia su gloria, te estás alejando de Faraón y te estás acercando a la llama. Obediencia, diga conmigo, adoración, obediencia. ¿Por qué es importante este asunto de la obediencia? Porque Jesucristo le enseñó a la mujer samaritana. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Estaba ahí en el pozo, léalo, está ahí en la Biblia. Y ella empezó a hablar con Jesús cuando entró en confianza. Dice, bueno, ustedes los judíos dicen que hay que adorar en Jerusalén. Nosotros decimos que hay que adorar aquí en el pozo de Jacob, en el monte. Y Jesucristo dice, bueno, yo te voy a decir algo sinceramente. Esto está en Juan capítulo 4. No es ni en Jerusalén, ni es aquí en el monte. Mi Padre está buscando adoradores, verdaderos adoradores, que le obedezcan, que le adoren ¿en qué? En espíritu y en verdad. Hay que volver a lo básico. Hay que volver a las cosas que no cambian. Iglesia, hay que volver a la adoración. ¿Quieres restaurar tu altar? Tienes que volver a la adoración. Tu alabanza está tremenda, pero el Espíritu Santo me mandó ya a decirte, si quieres el fuego de mi Santo Espíritu en tu altar, añádele a tu alabanza, añádele adoración, añádele obediencia. Tenemos que volver a lo básico. Hay que volver a las cosas que no cambian. Hay cosas que nunca cambian, como la oración, la meditación en las Escrituras. Hay que volver a orar. Hay que volver a buscar el rostro del Señor. Hay que volver a hacer pausas en nuestro diario vivir para estar a solas con el Señor. Volvamos al lugar del encuentro con Dios como lo hizo Abraham. Reparemos el altar de nuestra adoración. Hay cosas que no cambian y el fuego del Espíritu Santo nunca dejará de ser lo que es. Es lo más importante en la vida de la iglesia. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la palabra. Tenemos que volver a tener los encuentros con el Señor. Hay que volver a tener celo por las cosas sagradas. Iglesia, escúchame. Hay que volver a tener celo por las cosas que son santas. Hay que volver a dolernos cuando pecamos. Tenemos que volver a sentir incomodidad en nuestro corazón cuando le fallamos al Señor. A mí me preocupa cuando veo cristianos que pecan, se alejan, y es como si no hubiera pasado nada. No, a ti te tiene que doler cuando tú pecas. A ti te tiene que doler cuando dices algo que no está bien. Me tiene que doler cuando hago algo que lo ofende a Él. Me tiene que doler en mi espíritu cuando hago algo que está comprometiendo el fuego del altar en mi corazón. Hay que volver al temor de Dios. Iglesia, hay que volver al temor de Dios. Hay que volver a tener temor de Dios. No dije miedo, dije temor. Temor es reverencia. Temor es amar lo que Él ama. Es aborrecer lo que Él aborrece. Y Él aborrece el pecado. Hay que volver a tener temor de Dios. Hay que volver a vivir con una vida de expectativa y de fe en sus promesas. Hay que volver al Señor en una actitud de confianza en Él y en lo que Él ha dicho en su palabra. A veces creemos más lo que el mundo dice que lo que el Eterno ha dicho. Por eso muchas veces terminamos en Egipto en vez de quedarnos en Canaán. Tenemos que volver a tener vidas de confianza plena en nuestro Dios. ¿Alguien puede decir amén? Iglesia, tenemos que volver a hacer de nuestro Dios nuestra fuente de confianza y nuestra primera opción a la hora de tomar decisiones. Iglesia, tenemos que volver a hacer de Dios
nuestra primera opción de consulta a la hora de tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos que volver. A la oración, tenemos que volver. Al temor de Dios, tenemos que volver. A tener celo por su santidad, tenemos que volver. A honrar su presencia, tenemos que volver. A ponerlo a Él como primer lugar, tenemos que volver. Cada vez que volvemos a una de estas cosas, estamos dando un paso más a un encuentro sobrenatural con Él. Cada vez que usted regresa al lugar de la esencia, Abraham, este mensaje es de volver y regresar al inicio. Hello. Cada vez que usted hace como Abraham y que yo hago como Abraham y regresamos y volvemos al norte, al lugar, a Betel, aquel lugar en donde una vez ardía en llama y ahora a la distancia veo un altar que ni siquiera tiene humo, pero que cada vez que tomo una decisión y me voy acercando ahí, yo me estoy alejando de Faraón y me estoy acercando a la gloria de Dios. Tenemos que volver. Iglesia, escúchame, tenemos que volver. Dios me mandó a decirte hoy, vuelve, regresa a lo básico. Aquí no hay misterios grandes, aquí no hay códigos demasiado profundos. Vuelve a lo básico. ¿Te acuerdas aquello que te motivó a entregarle tu vida a Jesús? Vuelve a lo básico. Hay que volver, escúchame bien, a tener una actitud de integridad delante del Señor. Hay que volver a la integridad. Hay que volver a la integridad. Escúchame, hay que volver a la integridad. Hay que volver a la integridad. Se ha perdido la integridad. Integridad. Soy lo que soy. Cuando estoy en la iglesia, soy lo que soy. Cuando no estoy en la iglesia, soy lo que soy. Cuando le alabo y Él recibe mi alabanza. Pero sigo siendo la misma persona cuando estoy solo frente a la computadora y Él recibe mi adoración. Soy lo que soy. Hay que volver a la integridad. Gente que tienen temor de Dios y que viven en integridad y que se duelen cada vez que pecan, son gente que arden en el fuego del Espíritu Santo. Yo no vengo a hablarte de perfección. Yo no te estoy hablando de perfección. Yo no dije la palabra perfección aquí. Yo dije la palabra temor de Dios. Yo no dije que tengas que ser intachable y que vivas 100% sin imperfecciones y sin errores. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que cuando tu pie tropiece, tú puedas levantar tu mano y decir: Señor, me duele haber dicho esto, me duele haber hecho esto otro, me duele haber contemplado esto, me duele haber deseado esto en mi corazón, me duele, Señor. Y el Señor dice: aquí estoy, tranquilo, que lo que estoy esperando es que tú siempre me contemples. Hay que volver a la integridad. Hay que volver a la integridad. Escúchame, son cosas que la inteligencia artificial nunca van a sustituir. Son nunca que tu diploma, el más alto que puedas alcanzar, y espero en el Dios que tú puedas alcanzar los títulos más altos académicos. Pero son cosas que nunca un título universitario va a cambiar. La integridad al Señor. Amar su presencia. Volver a lo básico. Si total, cuando yo voy a su presencia, Él no está, mire, cuando yo estoy ahí hablando con Él, Él no está viendo al pastor Omar. Pastor Omar, eso es un título que es aquí académico para la gente. Él está viendo a un hijo en formación. Cuando yo voy ahí, estoy con Él. Usted sabe que Él ve a un hijo en formación, imperfecto. Y que estoy cada día diciéndole: Señor, aquí estoy, levanto mis manos. Hice lo que no tenía que hacer, aquí estoy, me arrepiento. Ayúdame, Espíritu Santo. Te quiero más a ti que lo que el mundo me puede ofrecer. Esas oraciones son las oraciones que mantienen el fuego. ¿Cuántos quieren fuego? Tienes que volver a la integridad. Tienes que volver a la rectitud. Esto significa que a veces hay que alzar las manos y decir: fallé, Señor. Hay que volver a tener una actitud de santidad. Escúchame lo que te voy a decir, por favor. Hay que volver a tener una actitud de santidad. Y yo no estoy hablando de una santidad religiosa en donde la gente anuncia y celebra su gran perfección mientras está criticando el pecado de otro. Yo no estoy hablando de esa falsa santidad. Yo estoy hablando de la santidad que nos hace mirar hacia adentro, dentro de nuestro ser, y nos hace pedirle perdón a Dios por nuestras acciones y por nuestros propios pecados. Yo no estoy hablando de esa santidad falsa, religiosa, de fariseos, en donde están midiendo la espiritualidad de los demás, en donde siempre miran por encima del hombro,
Y miren cuánto de Dios está en las otras personas. No, yo no estoy hablando de esa santidad. Esa santidad es religiosa, esa santidad es como un sepulcro blanqueado. Esa santidad no sirve delante del Señor. Yo estoy hablando de la santidad como aquel hombre que Jesucristo habló en la parábola y dijo, aquel estaba en el altar diciendo, ten misericordia de mí que soy yo, no el otro, yo soy un pecador. Ten misericordia de mí. ¿Sabe cómo se llama eso? Se llama temor de Dios. Gente que tienen esa actitud son gente donde siempre el fuego del Espíritu Santo. ¿Usted sabe a quién más Satanás le teme? No un cristiano que sepa mucha Biblia. Satanás no le teme a la mucha Biblia que tú sepas. Y deberías saber mucha. Pero él no le teme a eso. Él no le teme a mis títulos universitarios. A él no le teme a mi credencial de ministro. Él no le teme las cosas que yo haya alcanzado. A él no le teme nada de lo que yo haya hecho en el reino del Señor. A él le teme cuando una persona va como un corazón contrito y humillado. Porque siempre, dije, siempre, un corazón contrito y humillado alcanzará el fuego. Por eso este mensaje es tan importante hoy. Porque en este mensaje yo te voy a hablar de las 3 cosas que Satanás puso en el corazón de, pudiéramos decir, de Abraham, y que pone en el corazón de todos nosotros. ¿Cuántas cosas? 3. Mírenme aquí. Abraham saliendo de Egipto. Dice, tengo que volver al norte. Tengo que volver a lo básico. Al ABC. A lo que nunca pasa de moda. Ahora, del pensamiento, como dice el refrán, del dicho al hecho, a veces hay un gran qué. Hay 3 cosas en ese trecho. Si tú y yo las identificamos y las vencemos, siempre encontraremos la ruta de regreso. La primera, lo primero que Satanás va a enviar es un dardo de vergüenza. Anótelo por ahí. Un sentimiento profundo de vergüenza. En el ámbito natural, Abraham sale avergonzado de Egipto. No le fue bien, le fue mal. La verdad es que cada vez que nosotros hacemos cosas que no nos van bien, sentimos ¿qué? Vergüenza. Cuando hacemos, decimos, ejecutamos cosas que no se les ven aquí. ¿Por qué yo hice esto? ¿Por qué yo cogí esa ruta? ¿Por qué yo actué de esta manera? ¿Por qué hice esto que jamás pensé que yo haría? ¿O dije esto que jamás pensé que yo diría? Y ahora estoy en una situación embarazosa. Escúcheme bien, la vergüenza es parte del proceso natural que conlleva los resultados de nuestros errores. O sea, todos aquí más o menos hemos vivido experiencias vergonzosas, ¿sí o no? A veces son cosas vergonzosas, pero que son cosas como los otros días que mi esposa salió con un zapato de un color y otro de otro de casa, ¿no? Eso fui yo, pues eso. No, eso fui yo. A mí fue que me pasó. A veces son cosas que uno siente, ay Dios mío, qué pan, Señor, qué vergüenza, y déjame ocultar las cosas, pero son cosas que no tienen peso, por decirlo así. Ahora, a veces hay cosas que los seres humanos cometemos, que son ¿de qué? De peso. Vamos a definir qué es algo de peso. Anote por ahí, o grabe esto en su mente. Una acción de peso es una acción que atenta contra mi destino profético en Dios. Una acción de peso es algo que atenta contra el bienestar de mi prójimo. Si yo hago algo mal que atenta contra lo que Dios ha hablado sobre mi vida, eso es una acción de peso. Si yo hago algo que atenta contra la salud de mi hermana, de mi hermano, que no lo bendice, que al contrario, lo estoy maldiciendo, estoy atentando contra su matrimonio, su casa, su finanza, su salud, su vida espiritual, esas son decisiones de peso. A veces cuando nosotros tomamos esas acciones, como las tomó Abraham, lo que viene es vergüenza sobre nuestra vida. Ahora, escúcheme bien. Ese aspecto de la vergüenza, Satanás lo sabe manejar muy bien en contra de nosotros. Él es excelente manejando el asunto de la vergüenza. Porque Él nos hace creer y nos manda dardos
de que el ámbito de la vergüenza en el plano natural se va a traducir en un ámbito de vergüenza en mi ámbito espiritual. Hello, miren, no se pierda con esto. Cuando yo hago algo vergonzoso, como estar en Egipto, como hizo Abraham, y yo caigo en sí, y yo digo, tengo que regresar al norte, al altar que descuidé, y tengo que repararlo y volver a adorar. ¿Cuántos se acuerdan de la historia del hijo pródigo? ¿La saben, la historia del hijo pródigo? Cuando ya él no tenía dinero, que había, dice, malgastado todo, ¿estaba qué? Comiendo, ¿con quién? Con los cerdos, algarroba, sucio, apestoso. ¿Eso es vergonzoso? Sí, es vergonzoso. Pero él decidió volver a la casa del Padre. En el ámbito natural, sumamente vergonzoso. Satanás te coge eso y te lo quiere llevar al plano espiritual. Y te quiere decir, ¿cómo que tú te atreves ahora a regresar a la casa del Padre? ¿Cómo que tú vas a regresar a ahora 100 kilómetros hacia el norte? A reparar ¿qué? El altar. Muchachos, ese altar hace tiempo perdió el fuego. No, que tú eres amigo de Dios. No, tú eras amigo de Dios. Hello, ¿alguien me está escuchando? Tú eras amigo de Dios. Y él comienza como un terrorista de la fe a enviarte dardos para que tú puedas transmitir esa vergüenza del plano natural al plano que espiritual. Porque tú piensas, y yo pienso, caemos en el falso pensamiento, dije falso pensamiento, de que de la misma manera que el mundo nos ve, que de la misma manera que Faraón nos ve, que de la misma manera que me ven los que están en mi entorno social, es la misma manera que mi Padre Celestial me está ¿qué? Viendo a mí. Y no hay nada más lejos de la realidad. Por eso, si usted y yo logramos vencer el asunto de la vergüenza y decimos, Señor, yo sé que esto es vergonzoso, pero sé que en tu presencia yo voy a alcanzar misericordia y socorro. Si logramos, mire, si usted logra abrazar la gracia salvadora, mira, por eso es gracia salvadora o yo. Hello, escúcheme. ¿Usted sabe por qué se llama gracia salvadora? Porque nos salva. ¿A quién salva? A los que están perdidos. ¿A quién alcanza la gracia salvadora? A los que estaban en Egipto. A los que se descuidaron. ¿A quién alcanza la gracia salvadora? A un hijo pródigo que se llenó de algarroba y lo perdió todo. ¿Alguien me está entendiendo? Por eso la gracia salvadora no es para los que tienen alas detrás de la espalda y vuelan en una santidad falsa de perfección. No, para ellos eso no es gracia salvadora. La gracia salvadora es para un Omar imperfecto. Diga, la gracia salvadora es para mí. Entonces, nunca permitas, escúchame bien, te estoy enseñando cómo restaurar el fuego. Pero antes de llegar al altar, tú vas a luchar con la vergüenza. Y yo quiero decirte, el Señor me mandó a decirte hoy, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, vengo con la autoridad de la palabra, a decirte que cada vez que tú das un paso para acercarte al altar, no vas a encontrar un Dios que te está acusando, vas a encontrar la gracia salvadora, vas a encontrar la gracia salvadora, vas a encontrar la gracia salvadora, vas a encontrar la gracia salvadora. Yo sé que es vergonzoso aquí, pero en el plano espiritual vas a encontrar la gracia salvadora. Anote, Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de Dios. Y allí recibiremos su misericordia. ¿Qué vamos a recibir? Su misericordia. Y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitamos. Ay, Dios mío. Hebreos capítulo 4, yo no te estoy inventando nada. Yo te estoy citando la Biblia. Hebreos capítulo 4, verso 16. Así que acerquémonos con toda confianza. Ahora, escúchame bien, míreme aquí. Vea con Maris. Este es el asunto. Este es el asunto con Dios y con la iglesia. Si en el plano natural yo hago algo vergonzoso contra mi hermana, piense, escúcheme. Si en el plano natural yo hago algo vergonzoso contra mi hermana,
a mí de manera natural se me va a hacer sumamente difícil acercarme a ella. ¿Sí o no? Yo acabo de ofenderla. No solamente la ofendí, hice algo vergonzoso, algo de peso, algo que atenta contra su bienestar, contra su salud, contra su destino. Por eso es vergonzoso. Hice algo que todo el mundo hace como que, ¿qué pasó? Se te fue la guagua. Entonces, cuando en el plano natural yo hago algo vergonzoso, es bien difícil que usted y yo nos podamos acercar confiadamente. ¿Sí o no? Es sumamente difícil. ¿Por qué? Porque se ha perdido la confianza. Se ha perdido, gracias mi amor, se han perdido muchas cosas en el camino. Por eso ese verso es tan poderoso. Porque Hebreos capítulo 4, verso 16, lo primero que dice es: acerquémonos confiadamente. Mira lo que está diciendo Hebreos. Hebreos te está diciendo: yo sé que lo que tú hiciste fue de peso. Yo sé que lo que tú hiciste apagó el fuego. Yo sé que lo que tú hiciste no estuvo bien. Pero te tengo que decir algo. Es lo que dice el Señor en Hebreos capítulo 4, verso 16. Te tengo que decir algo. Si tú miras hacia mi trono, no vas a ver a un Dios señalando tu vergüenza. Vas a encontrar gracia. Por eso te digo que te puedes acercar, ¿qué? Confiadamente. Porque no vas a encontrar un látigo. Vas a encontrar una gracia salvadora. Vas a encontrar misericordia y vas a encontrar un oportuno, ¿qué? Socorro. El salmista lo entendió bien cuando dijo: alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dígalo: mi socorro viene de Jehová, donde está el trono alto y sublime, el que hizo los cielos y la tierra. Por eso cada vez que tú cometas un error y a causa de ese error la llama como que se haya apagado, lo mejor que tú puedes hacer es como Abraham hizo: pon el GPS y di: voy para el norte nuevamente, voy a lo básico, voy a la oración, voy al ayuno, voy a la palabra, porque sé que me puedo acercar confiadamente. Nunca, escúchame, por favor, nunca el Señor te mirará con juicio cuando te acercas con un corazón contrito y humillado. Nunca. Nunca. Un voluntario que venga aquí rapidito. Vente. La iglesia. ¿Quién es ella? La iglesia. ¿Perfecta o imperfecta? Imperfecta. Dios la ama con amor eterno. El Padre está en su trono. Pero ¿cómo la iglesia puede venir confiadamente a un trono que es alto y sublime? En donde habita el Eterno, aquel que se llama Santo, Altísimo. ¿Cómo la iglesia imperfecta puede llegar aquí? ¿Cómo la iglesia imperfecta? ¿Cómo tú, habiendo estado con Faraón, con las algarrobas y con los cerdos, puedes venir confiadamente a alcanzar qué? Gracia, Salvador y socorro. ¿Cómo puede ser posible eso? A través de este que está aquí. Porque este que está aquí en esta ilustración es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita la vergüenza de la iglesia. Cada vez que tú vienes a la presencia del Señor a traer un asunto, dice: Señor esto, Señor lo otro, Señor dije, Señor hice, Señor deshice, Señor hice 4 cosas allá con Faraón, pero sé que estoy retomando mi ruta hacia el norte, a lo básico. Cada vez que tú vienes con esa actitud, el Padre te va a través de su Hijo. Lo que el Padre ve, como el Padre ve a la iglesia, la ve a través de su Hijo. Esta es la justicia de Dios. Esta es la perfección. Este es el Jesucristo el justo. Él es el que llevó la vergüenza de la iglesia en la cruz del Calvario. Por eso, si tú crees la mentira de Satanás, que tú te acercas a Dios con vergüenza, yo vengo a decirte como profeta del Señor este día: la vergüenza está en la tierra, pero en el trono lo que tú alcanzas es justicia, gracia, perdón y restauración. Por eso puedes acercarte confiadamente. No sé si alguien lo está entendiendo. Tú vas a ser el trono de Dios. Quédate ahí. Ahí mismo. Venga. Yo soy la iglesia. Mira.
El salmista decía, Él es mi escondedero y mi refugio. Él es el escudo de mí. Precioso Jesús. Mi escudo. ¿Él es qué? Mi escudo. Yo sé que fue vergonzoso, pero yo voy delante del Padre con un escudo. Y yo cuando me acerco al Padre, yo voy con un escudo. Y el escudo está bañado con sangre carmesí. Siempre que el Padre me ve a mí, me ve a través del escudo de la gracia de su Hijo. Si tú entiendes esto, sabrás que lo mejor que tú puedes hacer luego de estar con Faraón es acercarte a la gracia salvadora. Vergüenza tiene que sentir el diablo que fue derrotado en la cruz del Calvario. Vergüenza tiene que recibir Satanás, que un hombre lo venció en la cruz del Calvario. Si alguien tiene que tener vergüenza, gracias. Si alguien tiene que sentir vergüenza, se llama Satanás, el acusador, la serpiente antigua. Pero yo voy a entrar confiadamente al trono de la gracia, porque allí yo voy a alcanzar misericordia y oportuno socorro. Lo segundo que Satanás te va a enviar es un sentido grande de culpa. Culpa. Mire, no hay nada más fuerte que usted manejar el sentimiento de la culpa. ¿Te sientes culpable? Y yo no estoy diciendo que no vamos a asumir responsabilidad por nuestras acciones. No, tenemos que asumir responsabilidad por nuestras acciones. Pero en el ámbito espiritual, para yo restaurar mi altar, tengo que manejar la vergüenza que ya la llevó Cristo en la cruz. Dios dice, vente, sin vergüenza, ven acá. No sin vergüenza, sino sin vergüenza. Vente, acércate. Y lo segundo, ven sin culpa. Delante de mí no eres culpable. Esto es como una locura, ¿verdad que sí? Por eso el Evangelio dice que a los que se pierden esto es como una locura. Hay que manejar la culpa en la cruz del Calvario con la sangre del Cordero. Satanás siempre te va a acusar de que tú eres culpable, de que no tienes salvación, de que lo malo que lo hiciste. Y escúchame bien, con esto yo no estoy minimizando los errores que nosotros cometemos. A veces no soy el padre que tengo que ser. A veces no soy el esposo que tengo que ser. Y en ambas ocasiones a veces tengo que asumir mis responsabilidades por mis malas decisiones. Pero a pesar de eso, para restaurar el fuego, yo tengo que entender que delante del Señor, yo no tengo que sentir vergüenza y tampoco tengo que sentir ¿qué? Culpa. Dime, si yo estoy fallando aquí y yo quiero hacer las cosas bien, yo necesito ¿qué? El fuego. Pero el fuego yo lo enciendo cuando yo voy con manos arriba y le digo, Señor, confiadamente vengo, reconozco mis errores y reconozco que en la cruz del Calvario toda sentencia de culpa ya fue ¿qué? Ya fue pagada. Es bien difícil, escúchame, es bien difícil caminar 100 kilómetros de Egipto a Betel con un peso de culpa aquí. No porque no fui el padre que tenía que ser. Posiblemente. ¿Y qué vas a hacer con eso? Vamos a ver, no fuiste el padre que tenía que ser. Vamos a suponer, fue cierto. Ya tienes 1000 dedos acusadores aquí en la tierra. Fuiste mal padre, fuiste mal padre, fuiste mal padre, fuiste mal padre, fuiste mal padre. Ya tienes a Satanás y todos los demonios diciendo lo mismo. Fuiste malo, fuiste malo, fuiste malo, fuiste malo. ¿Y qué vamos a hacer con eso? ¿Y qué dice Dios? Porque tú puedes vivir los próximos 20 años de tu vida con el mismo discurso. Soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo, soy malo. Y Satanás un poquito más alto. Soy malo, soy malo, soy malo. Cántalo en fa sostenido. Soy malo, soy malo. No sé si eso existe, no sé. Dijo un disparate ahí. Ok, está bien. Le hacemos el coro al diablo. Y el Señor me mandó a decirte, sí, posiblemente hay consecuencias de lo que hiciste en Egipto.
Pero el fuego de mi Espíritu Santo puede restaurarte de aquí en adelante. Lo que tú no puedes lograr con tu fuerza, el fuego lo puede hacer. Vas a seguir diciendo que eres mala, que fuiste mala, que hay el divorcio, aquello, esto y lo otro, y todas las decisiones. Mira, suelta ya la culpa. Dile que está a tu lado, suelta la culpa. Suelta la culpa. Suéltala. Mira, no vas a llegar a Betel con ese peso de esa culpa. Satanás es un experto poniéndote culpa. Número 3, y termino con esto. La primera, ¿cuál era? Vergüenza. La segunda, culpa. La tercera, miedo. Son cosas bien básicas, ¿oyeron? Estas son 3 cosas bien básicas. La vergüenza, la culpa y el miedo. Y si voy delante de Dios y Dios no me ama, Dios no me quiere. Y si Dios se olvidó de mí, la Biblia dice que es imposible que Dios se olvide de ti. La Biblia dice que te tiene escrito tu nombre en la palma de qué. Los otros días yo tenía que recordar algo. Tenía un bolígrafo, pero no tenía papel. Y busqué. No encontraba ninguno. Y ya estaba a punto de olvidarse mi mente. Y yo tuve que escribirlo ¿dónde? ¿Usted se acuerda cuando usted iba a coger ese examen bien difícil que usted escribía la cosa? No, nadie diga amén aquí ahora. Nadie diga amén aquí ahora. Yo escribí, yo no recuerdo lo que era, yo sé que yo le escribí aquí. Y le di pichón en mi mente. Cuando fui a buscar la referencia, ahí estaba. Dios me mandó a decirte, tengo tu nombre, no escrito, esculpido en la palma de mi mano. Es imposible que yo me olvide de ti. Es imposible que yo te vea con vergüenza. Es imposible que yo te vea culpable cuando ya mi hijo llevó tu culpa. Es imposible que yo te pueda venir con miedo cuando yo soy tu papá y te tengo escrito en la palma de mi mano y tengo tu nombre y dice te amo, con amor eterno te amé. Cuando tú manejas estas 3 cosas, lo que te espera, ¿sabe qué es? Una ruta a Betel. Ponte de pie. Este mensaje es sencillo hoy. Es una ruta a Betel. Betel. ¿Por qué muchas veces no llegamos nuevamente a recuperar lo que un día tuvimos? Mire, escúcheme con atención lo que estoy diciendo. ¿Por qué muchas veces no recuperamos, no volvemos a experimentar, a vivir los mejores tiempos que vivimos con Dios? ¿Sabe por qué? Porque estás en la casa de Dios, pero todavía vienes con la culpa. Vives con una culpa por aquello que hiciste en Egipto. Suelta esa culpa. Suéltala. Que hay consecuencias. Sí, hay consecuencias. Mire, de todas las cosas que hacemos hay consecuencias. Hay consecuencias. ¿Y qué hay que hacer? Atenderlas. Pero vas a seguir viviendo con la culpa. ¿No? Llevamos esa culpa a la presencia del Señor y pensamos que Dios está con un machete. Ay, qué bueno que viniste con la varita guayaba. Ese no es Dios. Ese no es Dios. Mira, escúchame, ese no es tu Dios. Ese no es tu Dios. Yo no te estoy hablando que Dios va a aplaudir nuestros errores. Yo lo que te estoy diciendo es que en su presencia alcanzamos misericordia y oportuno socorro. Que cuando entendemos que delante de Él ya Jesucristo pagó la vergüenza, la culpa, y que no tenemos que tener ¿qué? Miedo, entonces yo puedo encontrar en su trono el fuego que me va a restaurar, que me va a hacer libre. ¿Y sabe qué pasa cuando el fuego se enciende? Puedo restaurar todo lo que pasó. Esas malas decisiones con el fuego se restauran. Por eso la Biblia dice, pastora Misraín, la Biblia dice que Dios restaura lo que
pasó. ¿Qué Dios restaura? Lo que pasó. ¿Pero qué fue lo que pasó? Ah, lo que yo hice. ¿Y cómo lo hace? Con su... No permitas... Próximo domingo va a ser poderoso. No permitas que el altar que estás restaurando en tu vida, el altar, tú eres la ofrenda, que el altar que tú estás restaurando no permitas que la vergüenza, la culpa y el miedo te mantengan alejado de la gracia salvadora. Porque delante de Él, me dice el Señor que te diga, delante de Él, ninguna de las tres existen. La sangre de su Hijo fue todo suficiente. ¿Alguien lo puede recibir hoy? Pues preséntele su corazoncito ahí al Señor. Isaías 53 dice, Jehová puso sobre él la culpa de todos nosotros. Isaías 53. Isaías 53. Mas Jehová puso sobre él la carga, el pecado de todos nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8 dice que Dios mostró su amor para con nosotros en que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Padre, gracias, porque delante de ti, no debo sentir vergüenza, porque tú me ves a través de tu Hijo Jesús. Él llevó en la cruz la vergüenza de mi pecado. Tu Hijo llevó en la cruz la culpa de mis faltas. Tu Hijo llevó en la cruz el miedo que yo debí sentir por causa de mi pecado. Reconozco, Señor, que tú estás con los brazos abiertos para restaurarme, para levantarme, para sanarme. Quiero que le presentes tu corazón al Señor. Habla con Él, habla con Él, habla con Él. Qué alegría haberte tenido en esta transmisión, de esta prédica, de esta enseñanza. Con gozo, con alegría y con mucho entusiasmo, la estamos preparando para que tú seas grandemente edificado. Te animo a que tú compartas este material, este canal de YouTube y de las redes, con algún amigo, algún familiar que sabemos que igualmente será bendecido. Conviértete en un evangelista de las redes sociales. Nuevamente, gracias por tu sintonía. Y gracias por llevar la palabra de Dios a los confines de la tierra. Dios te bendiga.